con mi nota. ¿Qué Me pasó? aparece, fíjese que aparece como que no hice el examen. Fíjese, Y bueno, fíjese que sí envié mi examen. Tengo ahí, de hecho, aparece tarea entregada. Yo le envié un correíto adjuntando la captura de pantalla de donde había hecho el examen, que ujú. abrí el link donde usted adjuntó lo del examen y dice ya has respondido el examen. Pues Pero, mire, yo voy a volver a revisar porque honestamente solo los que consigné son los exámenes que yo tengo, pero voy a volver a revisar. Hoy no le ofrezco porque ya es muy noche. Mañana voy a volver a revisar, pero yo no tengo el examen y por eso no lo califiqué. O sea, si usted mira, son muy pocos exámenes los que no tengo, pero no lo tengo, pero le prometo que voy a volver a revisar a ver si se me pasó por, a mí, por ahí a mí. de hecho, hoy le escribí como ahí le aparece enviar un comentario privado, le coloqué ahí un comentario dentro del examen. Tal vez llega notificación o bien, si no apareció, no sé qué solución. Pues mire, si no apareció es porque no llega. O sea, lo que pasa es que, como les dije, hay que tener mucho cuidado por esto, porque es una máquina, después de las horas ya no lo permite. Entonces, como le digo, no nos adelantemos, vamos, yo estoy segurísima, los que consigné son los que yo tengo, pero voy a volver a revisar para ver qué fue lo que pasó, pero el problema es que hasta se fue el tiempo para un examen extemporáneo, y yo no le puedo hacer ya más examen extemporáneo. Correcto, Entonces, Linda. vamos, ¿qué más? Fíjese que de hecho bueno, yo le mandé un correíto, si gusta también puedo enviarle un nuevo correo Mire, para... hágame un favor, aquí lo que tiene que aparecer es el examen. Usted me puede mandar ahorita 10 correos y yo le puedo contestar 20, pero yo lo que necesito es que el examen esté aquí. Ok, Entonces, por eso le estoy diciendo, voy a volver a revisar para ver si llegó su examen. Le digo, el perfecto. problema es que si usted lo manda un minuto más tarde, ese examen ya no llega, porque Fíjese, esto de hecho no, es una máquina. Entonces, mire, yo lo que le diga ahorita lo que le diga ahorita es de más. O sea, le ok, estoy pidiendo que me dé tiempo, voy a ver si llegó el examen. va, Si no tengo el examen, yo no puedo hacer absolutamente nada, porque yo no puedo hacer ni otro extemporáneo, ya de extemporáneo ya se fue el tiempo. ok, está. Entonces le digo, vamos por paso y déjeme, voy a buscar, pero yo sí estoy más que segura. Y si usted mira, son muy pocos las personas que no tienen examen. Creo que en esta clase fueron unas 2 personas y yo revisé, porque cuando pasé las notas, revisé y a mí no me aparece. Vamos a ver si después de estos días apareció y subió. Vamos a ver si se quedó por ahí y subió. Voy a ver si está en correo, en spam o algo, pero a mí no me llegó el examen. Va, está bien, muchas gracias, licenciada. Muy Vale. mal. Ujú. Hágame un favor, Luis Fernando, denme su número de carnet. 2017 Sí, 04422. 04422. Bueno, muy bien, lo vamos a Bueno, revisar ahí. Mañana, hoy, como le digo, no le ofrezco porque tengo que dar clases, pero mañana con mucho gusto lo reviso. muchas gracias, licenciada. Buenas noches. Alguna persona más que quiera algún comentario o alguien que tenga alguna duda? Bueno, entonces, me indicaron que ya les mandaron el laboratorio de la Ley Orgánica del Banco de Guatemala. Entonces, yo les pediría que, para los que no han trabajado los laboratorios, me hagan favor de trabajar su laboratorio, de leer su ley. Esto lo vamos a trabajar el jueves, y que comiencen a leer ya la tercera ley que vamos a hablar, que es la ley monetaria. Si ustedes se dan cuenta, la ley monetaria tiene muy poquitos artículos, eh, porque fueron derogados cuando entró en vigencia la ley de libre negociación de divisas. Entonces, comiencen ya, por favor, con la ley monetaria. Si no tenemos ninguna duda, ninguna pregunta, entonces comenzamos ya, de lleno hoy la clase, si son tan amables. Entonces, vamos a...
Vamos a comenzar con el punto número 5, que si ustedes ya lo vieron en el programa es un punto demasiado extenso y yo diría que es el corazón del curso de Derecho Financiero. ¿Por qué es el corazón? Porque vamos a hablar de los tributos en su clasificación que se dividen en impuestos, en arbitrios, en contribuciones especiales y contribuciones por mejoras y lógicamente es lo que los impuestos siendo importante este aspecto, porque es el que le permite al Estado tener los recursos necesarios para satisfacer las necesidades de la población. Vamos a ver entonces el punto número 5 que se refiere a los tributos. Tributo viene del latín tu, que significa lo que se tributa. Tributo, contribución o impuesto. Y aquí nosotros podemos concluir que tributo es lo que se tributa al Estado o a cualquier corporación pública y que significa una carga para los contribuyentes. Los tributos desde el punto de vista de las finanzas públicas constituyen, según Héctor Villegas, que es una de las definiciones más acertadas y más completas, diría yo, él dice que son prestaciones obligatorias generalmente en dinero, exigidas por el Estado en virtud de su potestad de imperio para atender sus necesidades y realizar sus fines que pueden ser políticos, económicos y sociales. En la antigüedad, el tributo tenía distintos significados. En primer lugar, se habló que era como una reparación que se imponía a los vencidos en la o gabelas que se obligaban a pagar a los pueblos conquistados. Luego, tenemos que decir que los tributos tuvieron su origen en el estado feudal, aunque se hablaba de los mismos desde el estado antiguo, en donde en Egipto ya se pagaron tributos. En el tiempo de Ptolomeo, y eran gravámenes sobre los consumos y los réditos. Esa es, digamos, la primera manifestación que nosotros tenemos de los tributos. Entonces, sí lo ubicamos concretamente en Egipto, que era donde se pagaban tributos en tiempos de Ptolomeo. ¿Qué tributos eran los que se pagaban? Gravámenes sobre consumos y los réditos. Luego tenemos la ubicación en Grecia. Y en Grecia era en el tiempo de Pericles, era donde se aplicaba una especie de impuesto progresivo a la renta y lógicamente significó el antecedente del impuesto sobre la renta, que es el que nosotros hoy por hoy todavía pagamos y que lógicamente lo que grava son sueldo, salario y cualquier incremento en nuestro patrimonio. En Roma también se cobraban tributos en la época de Julio César, concretamente. Hubo diferentes contribuciones importantes que han sido los antecedentes de gravámenes actuales. ¿Cuáles son esos gravámenes actuales? La liturgia, la vigésima hereditatis romana y el catastro florentino. Lógicamente, la vigésima hereditatis romana es el antecedente de lo que es la herencia de herencias, legados y donaciones. Y luego el catastro florentino, que es el antecedente de lo que es la alcabala, que se pagó en Guatemala y que grababa la compra-venta de bienes inmuebles. Entonces, lógicamente, este es el antecedente que tenemos, ¿verdad? Que lo tenemos que tener clarísimo y que es importante. En el transcurso de la evolución política y jurídica occidental, los tributos del Estado contemporáneo acentuaron sus caracteres propios y se diferenciaron cada vez de los ingresos públicos. Y nosotros, si estudiamos los antecedentes en Egipto,
en Grecia y en Roma, tenemos una obligación muy clara en estudiar los antecedentes de los impuestos, de los tributos y particularmente los impuestos en nuestro medio. Y aquí, lógicamente, tenemos que tomar como referencia las sociedades precolombinas de América, que también, lógicamente, conocieron los tributos. Y nuestra primera ubicación la encontramos en los mayas, esa cultura que nos enorgullece y que juega un factor muy importante y que ustedes saben que tuvieron un periodo clásico y un posclásico, pues en el periodo posclásico existió un supremo gobernante y ese supremo gobernante se le llamaba Halach Pinich. Habían jefes locales y había clero y había una gran masa de agricultores que lógicamente a lo que se dedicaron fueron al cultivo del maíz y lo hicieron muy bien porque prácticamente criaron el cultivo del maíz, que era lo que les permitía alimentarse, entre otras cosas. También aquí tenemos que tener claro que no solamente tenían que someterse a sí mismos, sino también los agricultores tenían que someterse a ese supremo gobernante que se llamaba Halach Binich. Los agricultores construyeron grandes centros ceremoniales, construyeron las carreteras elevadas de piedra que todavía podemos observar nosotros en Tikal y que nos enorgullece, y que tenían por objeto estas carreteras elevadas de piedra conectar las ciudades más importantes. La clase baja de la sociedad maya también tributaba a ese supremo gobernante llamado Halach Minich, que era conocido también con el sobrenombre de hombre verdadero. Él daba presentes a los príncipes locales y ofrecía sacrificios. Y esos sacrificios consistían en toda clase de verduras, de tela tejida, de aves domesticadas, de sal y pescado seco. También tributaron con cacao, con incienso, con miel, con cera, con collares de jade y coral, así como con conchas. Otra forma de tributación consistió en el trabajo de los esclavos, que fue un trabajo muy importante en esa época, en donde los pueblos conquistados por medio de la guerra y de la cual ampliamente tratan los anales de los cachiqueles y el Popol Vuh, lógicamente tenían que pagar una tributación a los pueblos conquistados a través del trabajo de los esclavos. Y en la época colonial hay dos sistemas muy importantes, que uno es la encomienda. Y aquí es donde todos sabemos que se inicia con la explotación y la esclavización de los indígenas por los conquistadores españoles, mediante el sistema conocido como la encomienda, que es un derecho otorgado por el monarca a favor de un súbdito español llamado encomendero, con el objeto de que éste percibiera los tributos o los trabajos que los súbditos indios debían de pagar a la monarquía. La corona española no se ocupó de coparticipar en los excedentes agrícolas que eran generados por las poblaciones indígenas, en la medida en que contó con el llamado quito real. ¿Qué era el quinto real en esa época colonial? ¿Qué era el quinto real para la corona? Era un impuesto que consistía en la quinta parte de la producción mineral. Y si ustedes recordarán, nuestras poblaciones tenían muchos materiales. O sea que este fue un impuesto que verdaderamente aportó mucho dinero a la corona española. Al terminar el rendimiento de las minas, al decaer los rendimientos de las minas, lo que se hizo fue crear un sistema de explotación compartido de la población aborigen, que se conoció como repartimiento.
y en diversas variantes se mantuvo hasta finales de la época colonial, que era el repartimiento. El repartimiento fue la asignación de indígenas como fuerza de trabajo gratuito para los encomenderos de la América Española o para la corona, que tuvo lugar durante la época del dominio español, que lógicamente nosotros la ubicamos entre los siglos XVI y XIX. Pero aquí tienen que recalcar en que este sistema llamado repartimiento fue la asignación de indígenas, fue la asignación de personas como fuerza de trabajo gratuito para los encomenderos de la América Española o para la corona. Y lógicamente tuvo su origen en la época colonial porque era una época en donde se dio ese dominio español. Lógicamente, para la corona española, consistió en que la cuarta parte de la fuerza laboral indígena, a través de esa figura del repartimiento, tenía que laborar por una semana al mes. ¿Dónde laboraba esa fuerza laboral indígena? En las tierras de la corona y de los españoles. Y lógicamente trabajaba también obras públicas. Aquí esta lámina quiere hacerles, digamos, recaer y pensar en que no debemos de confundir lo que era el repartimiento con la encomienda. Y aquí nosotros hacemos una diferencia muy bien puntualizada. ¿Cuál es esa diferencia? Que la encomienda estaba dirigida propiamente al reparto de tierras que se efectuó entre los conquistadores y los colonos españoles. Y el repartimiento era la asignación de indígenas como fuerza de trabajo. Entonces, lógicamente, son muy diferentes. Una está referida al reparto de tierras, como su nombre lo indica, repartimiento. Y la encomienda, lógicamente, perdón, la encomienda estaba dirigida al reparto de tierras y el repartimiento a la asignación de indígenas como fuerza de trabajo. O sea, esta es bien importante que tengan claro esta diferencia. Lo que sí debe tenerse claro es que ambas instituciones, ya sea la encomienda o el repartimiento, estaban estrechamente ligadas y tenían su origen en el sistema utilizado para repoblar el valle de Guadalquivir, que en ese momento no era nada más ni nada menos que la península ibérica. Aquí tenemos que agregar que a principio del siglo XVII se comenzó a cobrar tributos y particularmente impuestos a la población que no era indígena. O sea, aquí ya se extendió el cobro del impuesto y ya no solo lo pagaron los indígenas, sino que también la población no indígena. Y el primer impuesto que pagaron se conoce con el nombre de impuesto de ventas, llamado también alcabala. Y se le fijó el 2% y se cobraba cada vez que se vendía un artículo. En Guatemala ya se tuvo la alcabala, pero particularmente fue para la venta de bienes inmuebles. Y cuando entró en vigencia el IVA, quedó sin efecto y se derogó la alcabala, pero ya la tuvimos. También está el impuesto llamado barbolento. ¿En qué consistía este impuesto de barbolento? El 1% con el propósito de mantener la flota costera del Caribe en buenas condiciones. Y claro que tenían que tener la flota costera en buenas condiciones porque recuérdense que los españoles iban y venían en esta etapa en la que nos conquistaron. También había un impuesto indirecto a los funcionarios reales y a los clérigos, y este fue conocido con el nombre de media data.
¿Y en qué consistió? En que estos tenían que pagar una sola vez un impuesto equivalente a la mitad de su sueldo anual. Lógicamente, si nosotros hacemos una revisión hoy del impuesto sobre la renta de las personas que ganan un salario superior a los 20,000 quetzales, nos vamos a dar cuenta que siempre existe ese impuesto porque porque se paga más o menos un sueldo anual, aquí era la mitad, pero hoy por hoy en esa cuenta se paga el sueldo anual de lo que están cobrando. También se cobraron tributos específicos. ¿Cuáles fueron? Se grabó el vino, se grabó el cacao y se grabó el añil. Aquí hay un hecho muy relevante que como historia vale la pena que lo tengamos completamente claro. Y es que al momento de su independencia, la situación hacendaria de Centroamérica era deplorable, según consta en el informe de Manuel Vela. ¿Quién era Manuel Vela? Era el último ministro tesorero de las Reales Cajas de Guatemala y fue presentado en Madrid, España, el 11 de marzo de 1824. El funcionario informó a la corona española que desde hace muchos años antes, los ingresos eran bastante inferiores a los gastos, a tal grado que solamente encontró en efectivo 60 pesos y medio real. También había un déficit anual en las finanzas públicas y ese déficit anual en las finanzas públicas ascendía a 92,743 pesos anuales, lo que era equivalente casi al 40% de los ingresos totales anuales. Dicho déficit era cubierto por la tesorería de la Nueva España, que era México, que anualmente remitía a Guatemala 100,000 pesos. Ya con esa historia, con esa parte que no nos gusta como aprender de los tributos, pero que ya hemos tenido lo que pasaba en Egipto, lo que pasaba en Roma, lo que pasaba en Grecia, y ahora, digamos, lo que pasó en la época colonial, lo que pasó con los mayas, podemos llegar nosotros a definir lo que era tributo. ¿Qué era tributo? Para Giuliani von Rush, dice que es una prestación obligatoria, comúnmente en dinero, exigida por el Estado en virtud de poder imperio. O sea, es más o menos parecido con palabras más o palabras menos a esa definición que nos señaló lógicamente Héctor Villegas. También hay otra definición de Giuliani von Rush que dice que es una cuota de la economía o patrimonio de un sujeto particular que está obligado a entregar. Esta definición está referida no al Estado, sino está referida a lo que el sujeto particular, que es el contribuyente, tiene que aportar. Si ustedes se recuerdan, yo les dije que había un modelo de código tributario. Por eso es que la mayoría de legislaciones tributarias tienen muchas cosas parecidas en el código tributario, porque se hizo un modelo de código tributario para América Latina y fue hecho por muchos doctrinarios importantes. ¿Y qué dice, digamos, ese modelo de código que decía? Que tributos son las prestaciones en dinero que el Estado en ejercicio de su poder imperio exige con el objeto de obtener recursos para su cumplimiento. Y lógicamente de ese modelo de código tributario es que hay un concepto en nuestro código tributario que es el decreto 6-91. ¿Qué dice el artículo 9 del código tributario? Dice: los tributos son las prestaciones comúnmente en dinero que el Estado exige en ejercicio de su poder imperio, con el objeto de obtener recursos en el cumplimiento de sus fines. O sea, nosotros hemos tomado esa definición de tributos del modelo del Código Tributario y fue plasmado en nuestro Código Tributario que está vigente. Entonces, con este concepto que tiene nuestra ley, con la definición de Giuliani von Rush, con la definición de Héctor Villegas,
nosotros podemos decir que el tributo son prestaciones pecuniarias que el Estado o ente público autorizado al efecto por aquel, en virtud de su soberanía territorial, exige de sujetos económicos sometidos a la misma. Ya leímos el artículo 9 del Código Tributario, lo vamos a volver a leer, nos da un concepto de tributo y dice que son tributos las prestaciones comúnmente en dinero que el Estado exige en ejercicio de su poder tributario con el objeto de obtener recursos para el cumplimiento de sus fines. Ahora, ¿cómo se clasifican los tributos? La clasificación que tiene mayor aceptación tanto en la doctrina como en la legislación vigente de otros países y en el derecho positivo es la que los divide en impuestos, en tasas, en arbitrios y en contribuciones especiales. Eso es desde el punto de vista doctrinario. Lógicamente, esas categorías no son sino especies de un mismo género y la diferencia se justifica por razones que pueden ser políticas, técnicas y jurídicas. No solo las facultades de las distintas esferas de poder dependen de esta clasificación en algunos países, sino que además los tributos tienen peculiaridades completamente individualizantes. Pero aquí vamos a ver cómo es que divide nuestro código tributario a los impuestos y esto ya sería una clasificación legal. Y esa clasificación legal está contenida en el artículo 10 del Código Tributario, que es el decreto 6-91 del Congreso de la República. Y lógicamente dice que los tributos se dividen en impuestos, en arbitrios, en contribuciones especiales y contribuciones por mejoras. Si ustedes miran, aquí no están las tasas. ¿Y cuál es el objeto de por qué no estén las tasas? Porque las tasas tienen muchas características parecidas a los arbitrios. Y en Guatemala se pensó que como producto de los acuerdos de paz se hizo un código tributario, el siguiente paso era hacer un código tributario municipal. Pero ustedes ya saben cómo somos en el país. Muchas cosas se comienzan y no se terminan. Y también, si ustedes se dan cuenta, a esa doctrinaria hay dos tipos de contribuciones, porque ya no son solo las especiales, sino también las contribuciones por mejoras. Entonces, lógicamente, si yo les pregunto a ustedes cuál es la clasificación de tributos desde el punto de vista doctrinario, la respuesta es impuesto, tasa, arbitrio y contribución especial. Pero si yo les pregunto la legal, la que está contenida en el artículo 10 del Código Tributario, esa se divide en impuestos, en arbitrios, en contribuciones especiales y contribuciones por mejoras. Aquí nosotros nos hacemos la pregunta, me imagino yo, que ustedes me dicen, ¿para qué son y para qué sirven los tributos? Tenemos que saber que el Estado necesita cumplir fines. Y para que pueda cumplir fines y satisfaga las necesidades de la población y que garantice lo que nuestra Constitución Política de la República de Guatemala en artículo 2 le señala, para que garantice la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz, el desarrollo integral de todos los guatemaltecos, necesita disponer de recursos. ¿Y estos recursos de dónde provienen? Provienen de los tributos. Alguien me gustaría que me leyera, por favor, el artículo 2 de la Constitución Política de la República de Guatemala, si son tan amables. ¿Quién me Sí, ayuda? yo. Artículo 2. Artículo 2 de la Constitución, deberes del Estado. Es deber del Estado garantizarle a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona. Bueno, entonces se dan cuenta que la propia Constitución le dice al Estado qué debe de garantizar. Pero para poder garantizar lógicamente y cubrir las necesidades de la población, el Estado necesita de recursos. ¿Y de dónde va a obtener ese recurso? De los tributos.
¿Cuáles son los tributos? Vámonos a la división legal. Los tributos son impuestos, arbitrios, contribuciones especiales y contribuciones por mejoras, porque así lo dice el artículo 10 del Código Tributario. Solo el Estado puede decretar tributos. Y tenemos que saber que dice el artículo 239 de nuestra Constitución que el sistema tributario de conformidad con la ley debe de ser justo y equitativo. Ese artículo 239 de la Constitución que yo les dije que es el artículo importante y base en donde descansa el sistema tributario guatemalteco. Si no han leído el artículo 239 de la Constitución, yo les pediría que por favor lean sus artículos. Solo el Estado puede decretar tributos. ¿En dónde lo dice? Lo dice el 239 de la Constitución, que dice que solo el Congreso puede decretar tributos. Y ahí mismo dice que el sistema tributario debe de ir de conformidad con la ley, debe de ser justo y equitativo. Clasificación de tributos, clasificación doctrinaria, impuestos, tasas, arbitrios y contribuciones especiales, contribución legal, ¿dónde está? En el artículo 10 del Código Tributario. Yo les pedí, por favor, que ya el Código Tributario debe de ser ese texto que siempre lo debemos de tener dentro de nuestro repertorio de libros que tenemos que estar consultando. Acostúmbrense a tener código tributario que nos va a servir este semestre y el semestre entrante. Para Héctor Villegas. Héctor Villegas dice que el impuesto es el tributo típico por excelencia. Es el que representa mejor el género. ¿Cuáles son las características de los tributos? La primera característica, y es una característica muy importante, son prestaciones en dinero. Es una característica usual que las prestaciones sean en dinero, aunque no es forzoso que así suceda. Hay en otras legislaciones donde se puede pagar el impuesto en especie. En Guatemala no ocurre eso. En Guatemala los tributos solo pueden ser pagados en dinero. Si nosotros pagamos con un cheque de gerencia, se convierte en dinero. Si pagamos en el banco, tenemos que llevar el dinero efectivo. Si pagamos en tarjeta, se convierte en dinero. Nosotros no tenemos otra manera de pagar nuestros tributos, por la cual lógicamente es muy importante que tengamos este tipo de prestaciones en dinero. Luego tenemos la exigibilidad en el ejercicio del poder imperio. Nosotros tenemos que tener bien claro que el poder imperio y su exigibilidad es ese elemento sustancial del tributo. ¿Cuál es ese? Es la coacción. ¿Cuál es la coacción? La facultad de obligar a que paguemos, la facultad de compeler el pago de la prestación requerida y que el Estado ejerce en virtud de su poder imperio. O sea, no hay otro ente que tenga ese poder imperio. El poder imperio, que ya lo vimos, esa potestad que puede ser originaria y derivada. Cuando es derivada, el Estado es el que lo otorga, pero el único que tiene esta virtud es el Estado. Esa coacción se manifiesta especialmente en la prescindencia de la voluntad del obligado en cuanto a la creación de un tributo que le será exigible. La bilateralidad de los negocios jurídicos es sustituida por la unilateralidad. Aquí no es que yo me vaya a poner de acuerdo con el Estado para pagar impuestos y le manifieste que sí tengo la intención de pagarlos, no, solo con que la ley esté emitida por ese ejercicio de coacción, por ese ejercicio de poder imperio, yo tengo que buscar la posibilidad de pagar el impuesto.
porque lógicamente si no pago el impuesto, el Estado a través de la Superintendencia de Administración Tributaria me va a obligar a mí a que pague el impuesto. En nuestro medio, la forma de obtener los tributos es en dinero. Cuando se aplica este elemento de la coacción, es cuando realmente se está haciendo uso del poder tributario del Estado. ¿Por qué? Porque es cuando se crean normas jurídicas. En nuestro medio, esta característica, la cual yo les señalaba, está preceptuada por el artículo 239 de la Constitución de la República, en donde se faculta al Congreso de la República para decretar impuestos, arbitrios y contribuciones especiales, conceptuándolo como principio de legalidad. A ver, alguien, por favor, léame el artículo 239 de la Constitución. Hágame favor, ¿quién me ayuda a leer ese artículo? 239 de la Constitución. Artículo 239, principio de legalidad. Sí. Corresponde con exclusividad al Congreso de la República decretar impuestos ordinarios y extraordinarios, arbitrios y contribuciones especiales, conforme a las necesidades del Estado y de acuerdo a la equidad y justicia tributaria, así como determinar las bases de recaudación, especialmente las siguientes. A. El hecho generador de la relación tributaria. B. Las exenciones. C. El sujeto pasivo del tributo y la responsabilidad solidaria. D. La base imponible y el tipo impositivo. E. Las deducciones, los descuentos, reducciones y recargos. Y F. Las infracciones y sanciones tributarias. Son nulas ipso iure las disposiciones jurídicamente, jerárquicamente inferiores a la ley, que contradigan o tergiversen las normas legales reguladoras de las bases de recaudación del tributo. Las disposiciones reglamentarias no podrán modificar dichas bases y se concretarán a normar lo relativo al cobro administrativo del tributo y establecer los procedimientos que faciliten su recaudación. Bueno, miren ustedes qué importante. Ese es el artículo. Gracias, compañero. El artículo 239. Y miren todo lo que nos quiere decir ese artículo. Fíjense, pues, en primer lugar, ese artículo se llama principio de legalidad. Y ese es un principio constitucional en donde descansa la tributación guatemalteca. Y aquí lo primero que dice es, corresponde con exclusividad al Congreso de la República decretar impuestos ordinarios, extraordinarios, arbitrios y contribuciones especiales. Y le dice, conforme las necesidades del Estado y de acuerdo a la equidad y la justicia tributaria. Luego le agrega para determinar las bases de la recaudación. Y si ustedes miran, todas las leyes tienen que tener el hecho generador de la relación jurídica tributaria, tienen las exenciones, tienen el sujeto pasivo del tributo, tienen responsabilidad solidaria, tienen que tener la base imponible, el tipo impositivo, tienen que tener deducciones, descuentos, reducciones, descargos, infracciones y sanciones tributarias. Ya de una vez le está diciendo, Congreso hace la ley, pueden ser ordinarios y extraordinarios, pero el contenido de la ley tiene que ser esto y esto. Y le dice, usted va a crear leyes de acuerdo a las necesidades del Estado. Luego dice, y de una vez le dice, son nulas las disposiciones jerárquicamente inferiores a la ley que contradigan o targiversen las normas legales reguladoras de las bases de la recaudación. Está ponderando el contenido de la ley. Y luego le está diciendo de una vez cuál es el qué hacer del reglamento. ¿Y qué le dice el artículo? Que las disposiciones reglamentarias no pueden modificar las bases de la recaudación que están en este artículo. Y se concretarán, le ponen ya de una vez qué es lo que tiene que hacer. ¿Qué tiene que hacer?
normar lo relativo al cobro administrativo y establecer los procedimientos que faciliten su recaudación. Está diciendo, usted tiene que respetar la ley y la ley solo debe de ser, el reglamento solo debe de ser operativo la ley. Este artículo ustedes lo tienen que tener claramente leído y establecido porque es el principio clave de la tributación guatemalteca que se conoce con el nombre de principio de legalidad. No es primera vez que yo les digo que tienen que leer el principio de legalidad. ¿No lo han leído? Por favor, ahora creo que es el momento de leerlo. No se les olvide. Luego la otra característica. La otra característica es en virtud de una ley. Ya nuestro artículo 239 nos está diciendo quién es la que tiene que hacer la ley. Dice el Congreso de la República. Y aquí nos está diciendo que no hay tributo sin previa ley que así lo establezca. Lo que le está diciendo esta característica es, a ver, Estado, usted no creó la ley, puede tener grandes necesidades, pero no puede cobrar impuestos, porque para cobrar tributos tiene que haber una ley previa que así lo establezca. No existe la ley previa, no puede crear tributos. ¿Y esto qué significa? Esto significa ponerle un límite formal a la coacción. El Estado no nos puede coaccionar al pago de los impuestos si no existe la ley que así lo contemple. El hecho de estar contenido el tributo en la ley significa someterlo al principio de legalidad, que se resume en la frase latina, nullum tributum sine lege. ¿Qué quiere decir esto? Nulo es el tributo si no está de acuerdo a la ley. Otra característica, y es que lo que se recauda de los tributos es para cubrir los gastos que demanda el cumplimiento de sus fines. Y aquí yo les he puesto miles de veces el ejemplo y les digo, el Estado no cobra impuestos para tener el dinero en el banco, no cobra impuestos para tener inversiones que le permitan tener dinero, no, le permiten para cumplir con los objetivos señalados en la ley. Aquí entonces debemos de partir del hecho que el objetivo del tributo es fiscal. ¿Y eso qué quiere decir? Es decir, que su cobro tiene su razón de ser en las necesidades de obtener ingresos para cubrir los gastos que le demande la satisfacción de las necesidades públicas. Vamos a ver esto. El tributo puede perseguir fines extrafiscales o sean ajenos a la obtención de ingresos. Y esto ya lo obtuvimos nosotros cuando el presidente de la República era Álvaro Arzú, se subieron los aranceles para los productos derivados de la leche. Sin embargo, este objetivo extrafiscal adicional no constituye la esencia jurídica de la institución del tributo, sino que es la utilización para objetivos económicos sociales de una herramienta de intervencionismo. El Estado puede intervenir activamente en la economía nacional orientándola en virtud de ciertas medidas. ¿Cómo se clasifican los tributos? Nosotros ya vimos la doctrinaria. Si miramos aquí, los tributos se pueden clasificar en impuestos. ¿Cómo pueden ser los impuestos? Directos, indirectos, reales y personales. Si son los directos son reales y personales, los indirectos a los actos y al consumo. Las tasas pueden ser judiciales y administrativas, las contribuciones especiales pueden ser por seguridad social, por gastos y por mejoras, y luego tenemos lo que son los arbitrios. Para Gastón G.C., él define a los impuestos como una prestación pecuniaria exigida de los individuos según reglas destinadas a cubrir los gastos de interés general y únicamente a causa de que los contribuyentes son miembros de una actividad política organizada. Este es un concepto antiquísimo que se tenía, lógicamente, de tributos. ¿Qué son los impuestos? Vamos a utilizar aquí la primera definición que es Héctor Villegas. ¿Qué son los impuestos?
Son tributos exigidos por el Estado a quienes se hallen en condiciones generadoras de la obligación de tributar, elegidas por ser abstractamente idóneas para exteriorizar la capacidad contributiva y en porción a esta, siendo dichos hechos generadores de la obligación ajenos a toda actividad estatal relativa al obligado. En la antigüedad, ¿qué eran los impuestos? Era una prestación graciosa, hecha por los súbditos al señor fiscal, que se transformaba en servicio o en súplica de los reyes al pueblo para ayudar a cubrir los gastos de los servicios públicos. Eso fue en la antigüedad. O sea, fue una prestación graciosa. Posteriormente se convirtió en una colaboración del ciudadano. Y hoy por hoy se ha convertido en una obligación que se reafirma con todas las modalidades de una prestación obligatoria, que a la vez produce efectos económicos sociales. Entonces, en el transcurso del tiempo hasta llegar a hoy y comenzando la antigüedad, venimos de una prestación graciosa a una colaboración del ciudadano a convertirse hoy por hoy en una obligación. El impuesto son pagos que realizan los contribuyentes al Estado. Cada cierto tiempo, ese tiempo puede ser semanal, al mes o al año, y por los que el Estado no está obligado a retribuir. Miremos, por ejemplo, si ustedes tienen un bien inmueble y lo arrendan, mensualmente tienen que pagar IVA e impuestos sobre la renta. Pero miremos el impuesto de circulación de vehículos. ¿Cada cuánto lo pagamos? Lo pagamos anualmente. Miremos el impuesto sobre la renta y el impuesto del IVA. El IVA lo pagamos cada vez que compramos. Puede ser, si compramos a diario, lo pagamos a diario. Si compramos semanalmente, lo pagamos semanalmente. Depende como nosotros lo querramos. Y por los que el Estado no está obligado a retribuir. Ustedes pagan su impuesto y no pueden decir, el impuesto, el Estado me lo está regresando con buenas carreteras, porque no saben ni dónde se utilizó ese dinero. Si alguien levantó la mano, disculpen. ¿Alguien puso su micrófono? Bueno, si alguien lo puso y se activó, no hay problema, pero sí díganme. El impuesto es en un sentido general, concurre a la consecución de fines políticos, económicos y sociales del Estado, en cuanto procura los medios necesarios para facilitar su actividad. ¿Qué le interesa al estudio del derecho tributario? El impuesto no solo le interesa al derecho tributario como medio de recaudar recursos para el Estado, sino como un instrumento idóneo para alcanzar determinados fines que no estrictamente son financieros. Antes de entrar a definir lo que son los impuestos, es importante indicar que vienen del verbo imponer. ¿Qué quiere decir ese verbo imponer? Quiere decir que es decretado a la fuerza y es de carácter obligatorio. La mayoría de los tratadistas estudiosos de esta materia han concluido en señalar a los impuestos como ingrato en su doble significado. Son pagos que realizan los contribuyentes al Estado cada cierto tiempo, semanal, mensual o anual, y por los que el Estado no está obligado a retribuir. Aquí es muy importante determinar que es una carga impuesta por la autoridad o bien un gravamen exigido por el Estado para satisfacer las necesidades de la población y agregan que es una carga que se impone tanto a las personas individuales como jurídicas. El impuesto ha sido definido por muchos tratadistas de la manera siguiente.
Si estudiamos a Giuliani von Roche, él dice, porque ya leímos lo que dice que es la prestación en dinero o en especie exigida por el Estado en virtud del poder imperio a quienes se hallan en situaciones consideradas por la ley como hechos imponibles. Para Mauricio Duverger, dice, es una obligación pecuniaria obtenida de los particulares autoritariamente. Para Seligman, citado por Jaramillo, el impuesto es el tributo obligatorio exigido por el Estado a los individuos para atender las necesidades en el servicio. ¿Y qué nos dice la ley? ¿Qué nos dice el Código Tributario? El Código Tributario tiene el artículo 11, que por favor les pediría que todos ahí en su escritorio lo tengan y lo lean. ¿Qué dice ese artículo 11? El impuesto es el tributo que tiene como hecho generador una actividad estatal general no relacionada concretamente con el contribuyente. Esa es la definición que nosotros tenemos de lo que lógicamente es el impuesto. Aquí nos quedaríamos en cuanto a la clase. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta en cuanto al examen, al laboratorio. Aquí estoy por si tienen alguna duda para podérselas resolver. Si no han hecho su laboratorio y no han leído lo que es la ley del Banco de Guatemala, por favor, es una oportunidad de hacerlo ahora. Si no han hecho su laboratorio, háganlo por favor y comiencen ya a leer lo que es la ley monetaria. Dudas, preguntas, aquí estoy a su disposición. Sí, Sabdi Sofía Ruano Pinto. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Yo tenía una consulta respecto a la ley del Banco de Guatemala, que en su artículo 44 menciona lo que es el depósito legal. Yo traté de investigar qué era ese depósito legal, pero la verdad es que no entiendo, licenciada. No sé si usted me lo podría explicar. Permítame, voy a jalar el ley aquí que la estoy buscando. Permítame un momento. Solo denme un tiempito, voy a buscar la ley. Permítame un momento. Tío. Un momentito. Sí. ¿Cuál es el artículo 50? Me dice, ¿verdad? Artículo 44. Bueno, dice, mire, pues, primero, es un instrumento de política monetaria. La política monetaria tiene el encaje bancario y luego tiene el depósito legal. Dice, las operaciones pasivas, contingentes o de servicio que realicen las entidades que sin ser un banco conforman un grupo financiero, así como las sociedades financieras sujetas a vigilancia de la Superintendencia de Bancos que no formen parte de un grupo financiero, están sujetas a un depósito legal cuando la Junta Monetaria, previo informe de la Superintendencia de Bancos, estime que tales operaciones constituyen captación de recursos financieros de naturaleza similar a la indicada. Entonces, cuando los que no son bancos y grupos financieros comienzan a trabajar y la Junta Monetaria dice que están haciendo actividades iguales a los bancos, tienen que pagar un depósito legal. Dicho depósito se calculará en moneda nacional o extranjera como un porcentaje de monto
de dichas operaciones, que deberá mantenerse constantemente en forma de depósito de exigibilidad en el Banco de Guatemala o inversiones líquidas. ¿Qué quiere decir? Aquí claramente le está diciendo operaciones pasivas o de servicio que realicen las entidades que sin ser un banco conforman un grupo financiero, una casa de cambio, que comience a hacer operaciones. Digamos, usted mira las cooperativas que comienzan a prestar dinero. Digamos, la Guadalupana es una donde usted puede ir a hacer sus depósitos, que son esas operaciones pasivas. Entonces, si la superintendencia mira que que no son bancos, pero esas entidades comienzan a hacer funciones de banco, ¿qué tienen que hacer? Un depósito legal. ¿Y qué va a garantizar el depósito legal? Que van a tener un respaldo en las operaciones que están haciendo. No sé si con eso me entiende. Sí, licenciada, ya sí que lo dice usted, sí lo entendí. Es que no había captado bien qué era. No se preocupe. ¿Alguna otra duda? Sí, Karen Álvarez. Licenciada, buenas noches. Buenas Mi noches. consulta es más que todo sobre las clases de tributos. Cuando se habla de contribuciones especiales y sobre los impuestos, cuando una persona que es trabajadora paga lo que es la contribución especial del IX y el impuesto sobre el ISR, ¿no estaríamos hablando de una doble tributación? ¿Por qué? ¿Dónde está la doble tributación? Porque para que se dé la doble tributación, tiene que ser sobre la misma finalidad. O sea, ¿usted por qué paga el impuesto sobre la renta? El impuesto sobre la renta lo que grava es salarios, honorarios, ganancias. Y usted está pagando el IX. ¿Para qué está pagando el IX? Esa contribución, ¿para qué la hace? O sea, que cuando usted paga la contribución del IX, ¿qué tiene a cambio? ¿Qué le dan? Le dan servicio de salud. Y en un momento determinado, cuando usted ya no está fuera de la vida laboral, ¿qué le dan? ¿Qué le dan, Karen? Prestaciones en dinero. O sea, le dan una prestación en dinero, le dan un seguro y una jubilación. ¿Será que puede ser una doble tributación esas dos cosas? Cuando son tan diferentes. Karen, perdón, ¿está ahí o se retiró? Sí, aquí estoy, licenciada. ¿Será que son lo mismo? Si No, la son totalmente. contribución de seguridad por social es un beneficio para usted, usted está pagando por un beneficio que le están dando. Son completamente diferentes y cuando hay doble tributación tiene que ser sobre lo mismo. Ya la entendí. Le agradezco mucho, licenciada. Gracias. No tengo pena. ¿Alguna otra duda? ¿Pregunta? ¿Sí, Sebdi Sofía? Sí, licenciada, solo una última pregunta sobre la ley de bancos, del Banco de Guatemala, perdón. Ujú. En su artículo 52, que establece las operaciones de corresponsalía, que establece que el Banco de Guatemala puede actuar como agente o corresponsal. Yo Ujú. investigué qué era eso y Ujú. pues en internet decía que es cuando un banco en su propio país maneja el negocio de un banco extranjero, Sí, pero no sé si es correcta esa así definición. es eso. Por eso dice, el Banco Central ejercerá la función de consejero en materia de su competencia y agente financiero del Estado. Usted me dijo que era el 53 o 52. 52. Va, el 52 dice operación de corresponsalía. El Banco de Guatemala, previa autorización de la Junta Monetaria, puede actuar como agente o corresponsal de otros bancos centrales, de instituciones bancarias internacionales o de otras instituciones financieras extranjeras y nombrar a tales entidades como sus agentes o corresponsales en el exterior. La ley se lo permite tal como usted me lo está indicando. Gracias, licenciada. No se preocupe. ¿Alguna otra duda? Sí, Michael Estuardo Román Navas. Hola Ligra, ¿qué tal? Buenas noches. No sé si me escucha. Sí, le escucho perfectamente bien. Gracias, Ligra. Solo quería consultarle una duda que me surgió, ¿verdad?
al igual que la compañera Sabdi, en el tema del encaje bancario y el depósito legal. Mi duda se encamina más al tema de cómo se calcula, ¿verdad? Por lo que establece la ley es un porcentaje y estuve investigando un poquito acerca de esto y encontré una resolución de la Junta Monetaria Y ahí donde está. establece que exactamente, solo me generaba la duda en el tema del depósito, ¿verdad? Porque en esa resolución de la Junta Monetaria establecía la del encaje únicamente. Sí. ¿Ese mismo porcentaje aplica también para el depósito legal, No, Linda? Perdón. no, porque el depósito legal dice, dicho depósito se calculará en moneda nacional o extranjera como un porcentaje del monto total de dichas operaciones, que debe mantenerse constantemente en la forma de depósitos. Entonces, lógicamente, lo que nos va a dar ahí la base fundamental son los depósitos que se tienen, y sobre esos depósitos se tiene que hacer el depósito legal. Ah, ok, muy bien, licenciada. Gracias, oye, le agradezco mucho ahí por la aclaración. Ujú. ¿Otra duda? ¿Pregunta? Bueno, si no es así, entonces pasen feliz noche. Nos vemos el jueves, primero Dios. Para los que no han hecho su laboratorio, terminen el laboratorio. Los que no han leído la ley, lean la ley orgánica del Banco de Guatemala y comiencen los que ya tienen las dos cosas hechas, por favor, a leer lo que es la ley monetaria. La ley monetaria es de pocos artículos, pero como es un tema que nosotros no muy manejamos, ahí se complica un poco la situación. Pasen feliz noche. Nos vemos entonces el jueves. Que Dios los bendiga. Feliz Feliz noche, noche, licenciada. licenciada. Feliz noche, licenciada.